Hola, público de Faro Geopolítico. Siempre tengo invitados especiales, pero hoy tengo alguien que ha escrito un libro recientemente y me ha gustado mucho su línea de escritura, sus pensamientos, muchos puntos para un libro. Es un libro muy pequeño, pero con un contenido realmente cargado que vale la pena que usted tenga este libro en casa y conozca realmente una forma de visión de ver a un nuevo emergente que puede llegar a ser superpotencia y que realmente está haciéndole la competencia a Estados Unidos en las tierras hispanas. Y voy a presentar, él se llama Mauricio Ramírez Núñez, su libro se llama Costa Rica y China en la era multipolar, soberanía, estrategia y realidad global. Brevemente, don Mauricio Ramírez es profesional en relaciones internacionales, magíster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, analista de inteligencia y contrainteligencia, docente universitario con más de una década de experiencia, asesor parlamentario y político, investigador en las áreas de relaciones internacionales, geopolítica y gestión pública. Bueno, no, sin más, bienvenido y muchas gracias por el espacio que has brindado a Faro Geopolítico y que esta charla creo que les va a llegar al público que está interesado en saber qué es China y qué puede suceder. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Diego. Un saludo a todas las personas que nos ven, que están en Faro Geopolítico. Felicidades por este canal. Creo que son espacios importantísimos de discusión desde eh, el nuevo polo hispano que debería de configurarse en esta nueva era multipolar. Así que muchísimas gracias y encantado. Muchas gracias por esa introducción y a tus órdenes, Diego. Adelante. Mi primera pregunta, ¿por qué te nació hacer un libro sobre China? Fíjate que desde hace varios años ya, aproximadamente unos 6 o 7 años, me he especializado en el estudio de la transición multipolar del sistema internacional y específicamente en el rol estratégico de dos países, la Federación Rusa y la República Popular China. En el caso de la República Popular China, me ha apasionado profundamente estudiar no solamente desde la parte conceptual e ideológica china, sino también desde los resultados de sus políticas, lo que es un modelo de desarrollo realmente diferente, alternativo, donde, como decía Deng Xiaoping, van cruzando el río y tocando las piedras. Y eso me generó una huella tan profunda a nivel intelectual y académico que me obligó a profundizar en ese tema y en el ver cómo, ¿verdad?, del tomar un aspecto de una ideología, un aspecto de otro y revolver todo aquello les ha permitido, junto con su visión espiritual tradicional, construir un camino de desarrollo propio que no se exporta, que no se importa, pero del cual podemos aprender mucho. Y dados los prejuicios, Diego, los prejuicios todavía históricos o ideológicos que existen sobre el comunismo, especialmente aquí en nuestra región, me pareció todavía más rico emprender un trabajo intelectual que pudiera ir rompiendo esos prejuicios y esas ideas mal concebidas, a veces de manera malintencionada, sobre China. Así que esa fue mi pasión y ahí me fui metiendo, fui estudiando con más detalle temas, conceptos concretos. En el 2023 tuve la posibilidad de ir a hacer un curso a Pekín sobre modelos de desarrollo, desarrollo sostenible, pero no solo verlo teóricamente, sino también tener la capacidad, la posibilidad, perdón, de ir a verlo en la práctica. Entonces, llevamos el curso de la teoría de cómo el Estado chino está concibiendo el desarrollo sostenible, el desarrollo verde, y también nos llevaron a varias ciudades para que viéramos con nuestros propios ojos qué están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Y qué te Entonces, impactó? ¿Qué te impactó de esa visita? mira, me impactó ver, por ejemplo, que una ciudad como Beijing, que es era una de las ciudades más contaminadas del mundo por la cantidad de industria de vehículos, de carros, hoy está regresando nuevamente a limpiarse, a ser más verde. Entonces, ¿qué me llamaba la atención? Que habían ríos en la ciudad del centro, ¿verdad? En Beijing centro, que eran ríos que estaban contaminados, Diego, pero resulta que después
de la aplicación de ciertas políticas públicas de recuperación de ríos, ya ahora hay hasta peces y la gente puede ir a pescar. ¡Wow! Eso a mí me sorprendió. Otra cosa que me sorprendía es que íbamos por las autopistas de Beijing, que son de 4 o 5 carriles de cada lado, y son kilómetros planos de autopistas, y a los lados llenos de árboles. Todo se reforestó. Incluso se levantó el cemento, se levantaron las aceras y se sembraron árboles. Y donde yo estaba, precisamente donde me quedaba, que es la Academia AIBO, que es de la Cooperación Internacional China, había dos canchas grandes de baloncesto para practicar deportes y tal, ¿verdad? Las dos estaban cementadas y una de ellas la estaban despedazando y estaban sembrando árboles grandes, ya no chiquitos, sino ya árboles grandototes. Y entonces yo preguntaba que qué estaban haciendo y me dicen, la política del gobierno es ser verdes. Entonces, si hay que despedazar carreteras y todo para sembrar árboles, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Entonces, eso me impactó, porque es no solamente hablar de que queremos ser verdes, sino aplicarlo. O sea, eso de que llegan y ya siembran los árboles grandes, ¿verdad? Para que lleguen con su, ¿verdad? Con todo lo que tienen de raíces, arraigo, en fin, todo lo que ya implica eso, ¿verdad? Ponerlo a funcionar es impresionante. Eso yo no lo he visto en otra parte del mundo, sinceramente. Bueno, comprendo. ¿Y en la parte tecnológica? En la parte tecnológica nos llevaron a ver una ciudad modelo, digamos, ¿verdad? Porque ellos en ciertos territorios hacen proyectos piloto. Si algo tienen los chinos es que a ellos no les importa equivocarse. O sea, ellos prueban modelos. Ellos dicen, bueno, tenemos una idea de un proyecto así, tome, financiamos, probemos. Si todo sale mal, aprendemos qué fue lo que salió mal y por qué no sirvió. Y si todo es un éxito, lo replicamos en el resto de las provincias del país. Y eso ellos no le tienen miedo, o sea, esa es su línea, ¿verdad? Probar y ver si funciona bien y si no aprendemos. Y entonces, en uno de esos pequeños proyectos, yo digo pequeños, pero aquí sería el tamaño de una ciudad de Costa Rica, ¿verdad? En comparación, en uno de esos proyectos vi algo que me sorprendió muchísimo, como transporte aéreo, y habían algunos apartamentos pequeñitos, ¿verdad? Así como muy futuristas. Y yo le preguntaba a uno de los guías que nos llevaba, ¿a dónde está la cocina? Porque veía el baño, veía las habitaciones, veía la sala. Y era un apartamento lindísimo y todo inteligente, con luces inteligentes, bueno, todas estas vainas que ahora la inteligencia artificial tiene. Eso, hay que entender que China vive en el 2080 para Sí, partir de ahí, ¿verdad? comprendo. Entonces yo le decía, ¿a dónde está la cocina? Yo quiero hacer comida, ¿a dónde diablos hago la comida? Me dice, no, es que en las casas del futuro ya no va a haber cocina, porque todo va a ser delivery. Entonces, esas cosas también me sorprendieron, ¿verdad? Esas cosas también me sorprendieron. Y ese delivery, ¿cómo es? No es como aquí, que a veces puede llegar a un lugar o solo ciertos comercios. No, allá es parejo, digamos, para que tenga una idea, el delivery lo hacen desde soditas del mercado hasta, ¿verdad? Cadenas de comida grandes. O sea, ahí no hay Y discusión. me imagino que por personas, o no vistes que fuera por drones que llegara la comida. En ese modelo, en ese proyecto modelo, era por drones. Ya era totalmente automatizado. Bueno, que creo que lo vamos a hablar más adelante porque es un choque de la IA que Sí, sí, si sí. dicen ser comunistas, pues no pueden poner máquinas. Lo que pasa es que el comunismo chino no es como el comunismo occidental, ¿verdad? China, vamos a ver, los chinos tienen un dicho, nosotros chinizamos el marxismo, nosotros no aplicamos el marxismo como Marx o como Occidente cree que debería aplicarse. Sí, Nosotros sí, tomamos hay que hacer una diferencia entre Mao y los que vinieron después. exactamente, Mao era muy estalinista, exactamente, sí, pero desde que llegó la mano de Nixon y llegó la mano de Kissinger, la diplomacia del ping-pong. ellos pensaron diferente y como dicen, no importa si está pintado de esto, mientras o es perro o es gato, mientras que coma, no Mientras está que bien, case no, ratones. exacto, Claro, mientras claro, cace claro. ratones, sí, exacto. Entonces, esa es la gran diferencia. Y eso es, Diego, la razón del por qué China sí siguió adelante con su modelo, digamos, con su aparato de Estado comunista en términos occidentales, y el por qué el resto del comunismo se cayó en el mundo, como la Unión Soviética, ¿verdad?
Bien, entonces, ahorita, esto es un tema que vamos a tocar, pero es decir, Perdón, nada más para terminarte la idea del delivery, en la ciudad esa futurista que fui a ver, era así, por drones que se entregaban. Pero actualmente, los deliveries en China son bimodales, digamos. Hay drones que sí entregan, pero hay muchísima gente que trabaja en delivery, ¿verdad? O sea, anda ahí con su ¿y, moto como y cómo cualquier se otro siente vendedor. cómo se siente que llegue un dron? Mira, para uno es raro. Yo te voy a contar otra historia rápido para seguir al siguiente No, punto. está interesante. Yo fui a un hotel, bueno, me llevaron a un hotel porque después de Beijing viajé a la ciudad de Fuyang, bueno, a la provincia de Fujian, a la ciudad de Fuzhou, que está al frente de Taiwán, está en la costa. Ujú. Nos llevaron ahí y nos llevaron a un hotel muy bonito. Y cuando yo llegué a la recepción, me atendió una persona, ¿verdad? Ya me dio toda la información y me llega un robot a la par y me saluda. Me pregunta que cómo estoy, que por favor lo acompañe porque me va a llevar a la habitación. Entonces yo no sabía qué contestarle porque yo le dije, no es una persona. Me No. dice, hola, ¿cómo está Mauricio? Ta, ta. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Bien, ¿y usted? Y Para te mí fue un y choque. todavía te contesta. Claro, claro, responde. Entonces nos fuimos, y yo iba caminando a la par de él y él iba caminando conmigo, llegamos al ascensor, él abre el ascensor, ¿verdad? Él configura el ascensor para el piso que vamos y cuando íbamos en el ascensor pone música mientras llegamos a salir del ascensor. Salimos del ascensor, me dice por aquí, por favor, yo lo sigo, me abre la puerta, me explica todo, después me dice, si ocupa cualquier cosa, solo avísenos. A mí, yo no sabía cómo interactuar. Claro, para ellos allá, Diego, eso es completamente normal. O sea, eso es como ahora abrir la refrigeradora. Bueno, hay que Para entender mí que no. en el lado urbano, no en lo rural, Sí, pero que sí, ya sí, hay ciudades así y que ya se han sí, adaptado, sí, sí, sí sí, te sí, creo, exactamente. sí te creo. Exactamente. Lo que sí me parece es impactante que me llegue a un dron, ¿verdad? Sí, 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 pero así. Y te hablan, o sea, te hablan. Entonces, a mí eso me generó un choque, digamos, muy interesante, porque yo decía, ¿cómo voy a interactuar yo con un robot? O sea, no es una persona, ¿cómo Que lo trato? eso Estados Unidos todavía no lo tiene implantado. No, 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 O sea, mira, apenas están con los telas que se manejan solos, ¿verdad? sí, pero te voy a decir una cosa, Diego, mientras Donald Trump se pone a pelear con China, a imponer sanciones y hacer todas estas cosas, vos vas a los restaurantes de Estados Unidos como McDonald's o BK y ves esos robots que ya te llevan la comida a la mesa, como allá en Costa Rica hay, y vos ves a dónde son hechos en China. Entonces la batalla la está ganando y la ganó China. Trump se pone a poner sanciones, Diego, y se pone a matonear, como decimos nosotros, contra China, pero resulta, por ejemplo, que no pueden producir los misiles Tomahawk que ellos quieren y necesitan porque requieren como 18 tipos de tierras raras y esas tierras raras las tiene China y China les ha frenado la venta de tierras raras a Estados Unidos. Sí, Entonces, por eso es que tenemos que fácil. entender claro que está buscando zonas como Groenlandia o Alaska, o digamos, o zonas del Canadá que pueda tal vez encontrar. Claro, claro. Entonces, hay una dependencia estratégica hacia las materias primas chinas, digamos, porque la distribución de los recursos estratégicos del mundo no coincide con la distribución de las fronteras que han hecho los humanos. Entonces existe una dependencia estratégica de ciertos recursos que hace que por más retórica o amenazas, en el fondo exista una dinámica realista y pragmática, ¿verdad? Que marca quién es quién y que por supuesto hace que demuestre que en esta batalla comercial tecnológica nadie le va a pasar por encima a China. Bueno, también tenemos que entender que Trump hacerle una guerra a China en este momento, como dices en tu libro, es como Dispararse pegarse en un el tiro. pie. Exacto, Sí, 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 porque claro, están claro. tan interrelacionados, inclusive en un comercio bilateral enorme, o sea, digamos de importaciones, exportaciones entre sí, que Y la deuda externa de Estados Unidos, ¿quién la compró? La compró China. curiosamente, hay que rescatar de lo que está pasando en Irán
Irán puede destruir a Irán, pero no lo hace perder la guerra. Más bien se fortalece Irán en ese momento porque Irán es como el maestro de drones y de misilería de corta y larga distancia con capacidad hipersónica, que no sabemos la capacidad de 20, 40 años, 20 años quizás para desarrollarlas y almacenar, o la capacidad de producción, y que Estados Unidos esté limitada en capacidades de producción, pero también Claro. ver el punto de vista que ha sido para debilitar a China. Pero si ha logrado golpear a Irán y a los árabes, a la OPEP la ha debilitado completamente para ser como el nuevo poder energético. Pero ¿qué ha logrado Trump con esto? Trump Mira, ha logrado ese poder, o sea, pierde la guerra, pero gana la guerra, la parte energética. Y tuvo que ir, porque eso sí, tuvo que ir semanas después, en esa tregua, va a China para que hacer un montón de negocios, porque iban como 20 negocios, iban 20 empresarios. Elon Musk andaba ahí hasta con el hijo haciendo Correcto, para, vean lo campaña. interesante, pero también fue el que fue a China, no fue realmente el ministro de Finanzas, por así decirlo, para que le firmaran los documentos de que comprara la deuda en bonos de Estados Unidos, porque si no le compra los bonos, aunque le ganara Irán, se venía bajo el dólar. Claro, por supuesto. Entonces, esa guerra ha servido porque ha perdido militarmente, sí, la perdió, pero a nivel económico ha sabido cómo decirle a China, mires, fírmeme por bonos, y entonces el dólar va a tener 20 años de vigencia, se va a seguir siendo el petrodólar, pero no en mano de los árabes, sino que el petrodólar en mano de los norteamericanos. Y China, a mí lo que me importa es poder esto y esto. Sí, sí, claro. Y Bueno, compro los pragmatismo. bonos, no hay problema. Claro, me interesa, no hay Pero problema. también tenemos otro punto débil. Si su guerra ha sido para mantener el petróleo a nivel fortaleza mundial, en vez de las tecnologías verdes o tecnologías diferentes, aquí tenemos otro asunto. Porque mientras estuvo el precio del barril a 110, 115, o estuvo en 100, y hoy se pasó a 80, 85 casi, ¿quién gana cuando sube el precio del barril? La industria automotriz eléctrica china. Y ella está invadiendo los mercados hispanos. Entonces aquí va a venir una guerra de decir, bueno, no prohibimos los carros chinos eléctricos. Pero aquí viene el juego de los empresarios. Bueno, te dejo porque realmente quiero que desgloses toda esta idea que estamos hablando. Mira, eso es muy, muy interesante, vos sabes. Porque lo que planteas en el fondo es una línea, entonces estamos en una postura de win-win, ¿no? Esa es la gran duda. Al final, por otro lado, apostarle más al petróleo, que es la energía del pasado, digamos, en términos vanguardistas, en algunos conceptos, también nos dice mucho sobre el atraso tecnológico en el que está Estados Unidos, porque si vos te aferras a un tipo de tecnología o energía que, digamos, se está vendiendo, aunque sea en la jerga capitalista verde, se está vendiendo como una energía del pasado, es porque en el fondo, simple y sencillamente vos en tu país estás produciendo más gente que habla de teoría de género que ingenieros que innoven. Mientras China produce, yo lo pongo en mi libro, mientras China produce al año 1.300.000 ingenieros, ¿cuántos produce Estados Unidos al año? ¿Y cuántos produce Rusia, verdad? Haciendo la salvedad de la población y todo al año. Todavía, dice Manuel Todd en el libro La derrota de Occidente, publicado en 2024, que incluso Rusia hoy produce más ingenieros por año que Estados Unidos. Bueno, y no olvides de los chinos que van a estudiar a Estados Unidos, Ajá. que no es nada nuevo. Y sí, claro. Y esos ingenieros que está produciendo ahí Estados Unidos son chinos y regresan a casa. Pues ellos sí regresan a casa. Entonces, imagínate que apostarle a todo esto son señales de que es un imperio que realmente ya llegó a su pico máximo y que para sostenerse está haciendo pataletas de ahogado, haciendo guerras para ver de qué manera logra sostener 20, 30 años más su... Mantener el petróleo, mantener el Exacto, dólar.
exacto. Pero eso también, Diego, es una señal de desesperación de que hay una clase política, independientemente de su partido o de su ideología, que no sabe qué hacer frente a ese colapso. No sabe, no hay claridad. Vos no ves una persona estratega, no ves con todas sus oscuridades y sus luces, no es este señor, pucha, se me cae el nombre, que acaba de fallecer, Kissinger, no es un Kissinger. ¿Cómo vas a comparar, por ejemplo, un Kissinger con un Marco Rubio? Es que El, gober- se cae. el Me futuro explico. gobernador de Cuba o de Venezuela. Claro, ¿Cuál de de los dos? Venezuela, de Venezuela, porque ahora está actuando de facto como presidente de Venezuela. Pero bueno, o sea, a eso me refiero. Si todavía ellos tuvieran cabezas pensantes, eso no quiere decir que estemos a favor de ellos ni de acuerdo con las cosas que ellos quieran o digan, pero objetivamente, en el análisis político, si tuvieran un líder real, con una cabeza pensante, con una visión estratégica, no estarían haciendo estas cosas que están haciendo. Yo pienso que estarían negociando inteligentemente con China, con Rusia, con India, con el Nuevo Mundo, incluso con Europa. Pero sí, Bueno, sí, Europa ya perdió su industria automotriz sí, de combustión interna. Ya lo bueno, perdió. sí, ya lo perdió Y se ha también. llenado el mercado de vehículos chinos y Sí, que, totalmente. Pero además, te voy a decir otra cosa. China ahora ya tiene sus fábricas de producción en Europa, ¿verdad? Porque como les habían puesto sanciones a las fábricas y los carros chinos, entonces lo que hizo China fue comprar terrenos en Europa y hacer las fábricas en Europa. Entonces Europa no puede sancionar algo que se produce en la misma Europa. bien. Y bueno, en esto también tenemos que ver, me gustaría, antes de continuar en ese tema candente que estamos hablando de la IA y, digamos, de la industria automotriz, realmente cuando hablas también del tema de globalismo, globalización, cómo tenemos que ver qué tipo de que China también está haciendo su globalización. Claro, claro. Pero precisamente como lo planteo en el libro, y ahí me basé en el primer artículo en una cita del profesor Rodolfo Cerdas, costarricense, que falleció ya hace unos años, pero que me parece es de los intelectuales más brillantes del siglo XX que tuvo Costa Rica. Don Rodolfo Cerdas, en 2010, en un libro que se llamaba Costa Rica en la encrucijada, imagínense, en 2010, o sea, eso todavía ni siquiera se pensaba en Costa Rica. Don Rodolfo planteó la diferenciación entre globalización y globalismo, y también globalidad. ¿Verdad? Él marcó esa diferenciación. Él decía, bueno, la globalización es ese fenómeno histórico que articula, que interconecta, que une al mundo, producto del desarrollo histórico, del capitalismo, del desarrollo tecnológico, en fin. Entonces es una forma de interconexión que une a la humanidad que de alguna u otra manera es una situación objetiva, ¿verdad? La globalidad es esa totalidad que va formando esa interconexión del mundo. Pero el globalismo, que es lo que dice el profesor Cerdas, el globalismo es su manifestación ideológica. Y ahí está la trampa de Occidente. Y ahí está la trampa de la ideología liberal totalitaria que ganó después del 91 cuando cae la Unión Soviética. El globalismo lo que nos dice es, ¿verdad? Falazmente, y ahí está la diferencia con la globalización al estilo chino, el globalismo lo que nos dice falazmente es que solo hay un, un punto de llegada, ¿verdad? La carretera está, es la globalización, digamos, pero la ruta es única y el punto de llegada es único y no puede haber otro distinto. Si vos te vas por otra ruta, si vos tomás un atajo o te vas por una ruta de lastre o le pedís a Waze que te dé una ruta alternativa, ya sos un hereje, Diego. Ya estás fuera del orden. Por lo tanto, hay que intervenirte, hay que sancionarte, hay que imponerte el modelo de la democracia liberal, de los derechos humanos vistos y entendidos desde la perspectiva occidental y todo lo que ya sabemos que es el orden unipolar. Entonces, ese globalismo que es liberal en su manifestación de izquierda y derecha, ese globalismo es el que te dice, sí, está la globalización y todo este fenómeno, pero el único camino es este, ¿verdad? Y ahí está el truco, no se vale. No se vale porque no todos los tiempos de todos los países son iguales, no todas las historias son iguales,
no todos los movimientos históricos de desarrollo de los continentes son iguales, y por lo tanto tratar en el nombre de la democracia o en el nombre de la paz de imponer una ruta única hacia un destino único, me parece que es sumamente violento, autoritario, y eso sí realmente tiene características de un modelo que no respeta ni la diferencia que dice defender, ni mucho menos respeta la soberanía y la dignidad de los pueblos. Aparte de eso, ese globalismo liberal lo que nos dice es que, ¿verdad?, hay que ir superando, y esto ya es de pensamiento moderno ilustrado, ese sesgo, esa idea de progreso moderna, que ya está más que demostrado que es una mentira, ¿verdad?, nos dice que hay que ir superando esas cosas o esas ideas atávicas, y ahí es donde digo que por eso es liberal, porque entonces al final nos dice que nos liberemos de la religión, nos liberemos de las creencias, que podamos decidir temas de la familia, que podamos decidir el tema de género, que tengamos un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, en fin, todas esas vainas, ¿verdad?, nos dicen que tenemos que liberarnos de eso, de decidir libremente, y al final, ¿qué somos? Bueno, pero una pregunta, pero China, o sea, China está haciendo su globalismo, su globalización. Lo está haciendo, pero China no es wokista, no es liberal. No cayó en ese juego en el que cayó la izquierda en Occidente. Fueron más inteligentes. Y ahí está la raíz de su éxito, precisamente, porque si fueran woks, si fueran liberales así, jamás tuvieran el nivel de desarrollo económico. Otra cosa, China es de una economía capitalista estatista, aunque diga ser partido comunista, sí. Es estatista, total, de libre mercado, pero no es liberal realmente. Exacto. Y eso personalmente yo lo veo como positivo porque los resultados hablan. Vamos a ver, hay muchos críticos ya, y aprovecho rápidamente, mira, este libro lo acaban de publicar, Diego, del Instituto Tomás Moro, del doctor Luis Fernando Calvo, ¿verdad? Se llama Juan Pablo II, amigo del hombre, el capitalismo en el pensamiento de un santo, y nos dice aquí Luis Fernando que incluso el Papa Juan Pablo II veía que el capitalismo solo, sin ningún tipo de regulación estratégica del mercado, no conducía al bien común, como decía Adam Smith, y le da durísimo a las tesis de Adam Smith, Juan Pablo II. ¿Verdad? Y por otro lado, este libro muy interesante también del Instituto Tomás Moro de San Ezequiel Moreno, ¿verdad?, con corazón de pastor, tiene unos apartados interesantísimos contra el tema del liberalismo, ¿verdad? Y lo que eso implica, y desde una perspectiva católica, no estoy hablando de marxismo, ¿verdad?, para nada, sino una perspectiva católica, pero que convergen en esa visión de que el mercado solo no va a resolver de ninguna manera. Y en uno de los artículos de mi libro, donde digo de la globalización occidental a la rebeldía china, eso es lo que planteo. Mi pregunta clave ahí, Diego, es ¿por qué, si China aplica las reglas del mercado, tiene buenos resultados y saca 800 millones de chinos de la pobreza en 2021, y por qué Occidente aplica la misma regla del mercado y más bien hay más desigualdad y más injusticia? Para mí la clave está en que China usa el mercado de manera científica y no ideológica. Occidente lo usa de manera ideológica, y por hacerlo de manera ideológica, ¿verdad?, le pasa por encima todo con una aplanadora y arremete contra el Estado, arremete contra la clase política, arremete contra la misma política, y al final el mercado es el que gobierna. Otra cosa, no le llena de impuestos a los ciudadanos, ¿verdad? Exactamente. Como digamos, Armesilla, lo escuché un día hablar y la verdad es que le doy mucha razón en ese punto. Decía que prácticamente que China está utilizando un sistema que se pareció mucho al franquismo, a la parte tecnócrata de economía, de apertura, pero también como la economía a lo interno, los bajos impuestos. Es decir, que el chino pudiera tener, por ejemplo, el ejemplo es que, digamos, en España en los años 60 alguien podía comprar un apartamento, o sea, para tener 3, 4 hijos, que pudieran estudiar, tener coche, y no es que fueran ricos, no eran ricos, pero vivían bien, tenían la capacidad para ello,
y China se está haciendo como una forma muy similar, o sea que no es que se utilice siendo el franquismo exactamente, pero aquí viene mi pregunta. ¿En qué momento podemos verlo a futuro? ¿En qué se va a convertir esa China? Porque es un poco de todo. Mira, Es casi ecléctico. exactamente, es que esa es la tradición china precisamente. Nunca en la historia china vos vas a ver algo 100% puro, porque sus 5.000 años de historia les ha demostrado que la realidad misma en su movimiento, en su cambio, no puede ser rígida ni estática. Y entonces, en ese caminar, en ese devenir civilizacional, histórico, cultural, cada tiempo y cada época les pone retos distintos que requieren desde la perspectiva y la filosofía de ellas entenderlas en un marco categorial o ideológico, sí, pero atenderlo en la práctica con realismo y pragmatismo. Porque la filosofía china es, si una teoría no sirve en la práctica, no sirve para nada, bótela. Bien. Entonces, eso es lo que hace que ellos tomen lo que les sirve de cada ideología y lo apliquen dentro de su marco contextual y filosófico e ideológico y lo amalgamen con su realidad y los objetivos que buscan. Pero al final para ellos es, la teoría sirve si en la práctica da resultados. Y si los resultados benefician al pueblo, y el pueblo entendido como la totalidad del pueblo, no como una clase, a diferencia del marxismo clásico, ¿verdad? Que es una sola clase social contra las demás. Si los beneficios de esa praxis sirven al pueblo y generan mejor calidad de vida, funcionan. No importa de dónde vengan. ¿Qué es lo que decías, por ejemplo, del franquismo que decía Hermesilla? Pues sí, claro, eso es mucho más socialismo que todo lo woke de esta izquierda liberal que tenemos. Sí, al final de cuentas dice que Franco fue más socialista que... Pues sí, que Pedro Sánchez. Pues, ¿sí o no? Correcto. Ay, Pero claro. vea qué interesante, la política del socialismo de Pedro Sánchez ha sido una destrucción con ideas socialistas, pero también con una economía de liberal. Sí, sí, eso, Que es liberales de parte izquierda. pero que ambas corrientes, tanto wokismo se puede confundir como comunismo, pero también es liberal. Totalmente. Porque aquí estamos entrando que entonces, muy bien, muy bonito, sí, el dinero viene del capitalismo, pero hablando de unas libertades de libertades, pero se torna un asunto hegeliano, porque es como en vez de la lucha de clases de los obreros con los patronos, ahora es entre la propia sociedad, entre hombres y mujeres, etcétera, como lo quieramos llamar. Bueno, es que pasamos precisamente, Diego, eso es lo que yo explico en mi libro con el tema del wokismo y de por qué la izquierda se hizo liberal. Porque al fin y al cabo pasamos de tener luchas colectivas por intereses colectivos, por ejemplo, los derechos laborales y este tipo de cosas que son muy materiales, concretas, de explotación reales, que eso el socialismo histórico lo planteaba, a una lucha que es totalmente identitaria e individualista, Diego. Porque vos le preguntas a muchísima gente, por ejemplo, de colectivos LGBT y woke y toda esta vaina, y muchos de esos cuando le hablas de que el Estado intervenga en cosas o que vea cosas estratégicas en favor de las grandes mayorías, se te asustan y dicen, no, eso es totalitarismo. O sea, son liberales, son totalmente liberales. Porque además la postura woke, que es sobre temas de identidad personal y libertades individuales, tiene como sujeto político el mismo sujeto político del liberalismo, el individuo, y por encima del individuo no hay nada. Y para mí ya solo eso los hace liberales. De izquierda, Y pero otra liberales. cosa que es parte de la, o sea, inclusive tan individual, pero ultracapitalista, porque hasta un cuerpo puede ser modificado. ¿Y Claro, pues eso cómo es se va lo a que... modificar? Con la industria farmacéutica y médica de la más alta calidad Pero, para pero lograrlo. sí, 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 incluso, vamos a ver, todos estos movimientos históricos del tema del aborto y demás que se ha hecho, digamos, una especie de movimiento global, o se ha intentado ser global, pero que en Occidente se difundió muchísimo, tiene incluso raíces desde el gobierno de Bill Clinton en los 90s, cuando ellos a través de sus fundaciones y demás ya empezaban a financiar todo ese tipo de políticas y agendas ideológicas. Entonces yo les pregunto, Zapatero en el 96 fue que legaliza el matrimonio. bueno, eso es lo que yo les digo, o sea, y yo les pregunto a estas personas de estos movimientos que dicen que sí son izquierda, que sí son socialistas, digo yo,
Entonces Estados Unidos y todos estos movimientos son comunistas, seguro. O Pero sea, bien, aquí este es venimos a algo comunista. interesante. Ese globalismo como decir, se deformó, se degradó. Y esa es la lucha que tiene Trump a lo interno, porque China, ni Rusia, ni Irán pierden el tiempo en esas cosas. Porque Exactamente. se han dado cuenta que si llegan a caer en eso, se debilitan. Claro, claro. Estados Unidos ha pasado por más de una década, de más, pero digamos que a partir de 2015 con la Agenda 2030, que se oficializa en 2015, pero China dentro de su visión, por más ecléctica que sea, no ha copiado wokismo. No. Rusia ha cerrado las puertas a eso, lo ha prohibido. Turquía también, En Turquía. Irán las personas que han buscado cómo occidentalizar la situación la ven fea porque saben que si abren ese portillo, el wokismo y el dinero de ONGs para eso entra. Eso es Entonces, importante lo que pueden mencionas. hablar mal de Irán, de que es así, que es asá, que son... pero lo que se está conformando es un Heartland, Rusia, China, Irán, tan poderoso que Estados Unidos está celoso de esa situación porque cada vez pierde terreno. Hay que entender algo. Era bipolar en 1988. En 1991 no es que Rusia como tal esté destruido, no, lo desintegran. Ujú. En ese momento desintegran la URSS, pero que es el territorio original del antiguo imperio ruso. Sí. Simplemente que estuvo 70 años de un imperio oscuro llamado comunismo. Y el imperio bizantino, ¿verdad? 800.000 años ahí. Eso es Bueno, Rusia. hay que ver que Rusia como imperio, al caer Constantinopla, trata de convertirse en esa tercera Roma. Ujú. Como España lo fue al convertirse en esa tercera Roma, de alguna manera, obviamente no pelea contra Roma, pero se convierte en esa tercera Roma en la cual cuando entra en América, hace la búsqueda de la cristiandad y de las protecciones indígenas a través de la escuela de Salamanca, pero también esa expansión no es militar, es una expansión de frailes, es una expansión de clérigos, una extensión de que llegara a, inclusive pensaron hasta cristianizar la China, pero ahí se dieron cuenta, dadas recomendaciones a Felipe II, no toquemos a China, que sea más bien un gran colaborador imperial de negocios. China no quería negocios con nadie, ni con los ingleses, con nadie. En lo único que se encantó de nosotros fue en la plata americana. Y esta plata americana lo que llegó a convertir es la máxima globalización de España en el mundo, porque eran rutas, eran barcos, España se convirtió no solo teleurocrático por América o porque tenía territorios en Europa, sino que utilizó los galeones no para hacerle la guerra a todo el mundo, es para seguridad de su transporte desde las Filipinas, Nueva España, México, el sur con el Perú, lo que sea, y llegar hasta el monopolio español, llegar hasta España, y que realmente eso fuera el quinto real en metálico, lo que le dábamos a España, no era todo el oro, como llegan a decir, o la plata, pero que esta moneda es lo que China realmente ocupaba de nosotros, es lo único que quería. Entonces, nuestra plata americana terminó en China. Nosotros recibimos porcelana, un montón de cosas, especias, porque fue a través de Filipinas que se tuvo todo ese acceso. Fuimos la primera globalización en este sentido. Tuvimos parte de Groenlandia. Entonces, vea hacia dónde vamos, a dónde voy, a dónde quiero llegar. Lo que está queriendo hacer Trump con la Gran América del Norte, que también va a incluir Argentina, pero la Gran América del Norte es hasta Colombia, Venezuela, porque es la cuenca del Caribe, es el Mediterráneo americano. Es copiar a España en todo sentido, en globalización, Estados Unidos no es un imperio talasocrático, pero sí ha podido invadir México, pero es un imperio, perdón, no es telurocrático, es un imperio talasocrático, es decir, ha copiado a los ingleses poder Sí, dominar sí, los claro. mares. Entonces, ahora quiere Groenlandia, quiere Canadá, y vamos a ver si en el referendo de octubre 19 de este año, Alberta se va a unir a Estados Unidos o no. Porque está eso. Entonces, aquí tenemos que ver un punto. China, ni Irán, ni Persia o Rusia son liberales,
no son wokistas, en cambio Estados Unidos tiene una guerra a lo interno muy bravo para vencer ese wokismo, para volver a fortalecerse como ejército, como nación, para volver a darle, ya tiene la natalidad, pero que sea una natalidad de gente que no sea wokista, porque así no vas a tener soldados en el futuro. Por supuesto, bueno, eso es lo que le pasa a Europa, pero te voy a decir una cosa, esa misión está fallida. Eso no tiene vuelta de hoja en Estados Unidos, ni en Occidente, pienso. Yo me Bueno, pongo a ver, yo me pongo a ver Alemania, por ejemplo, que Alemania está otra vez en ese sueño de resurgir militarmente. pero mientras sea wokista va a estar debilitado. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, o sea, Porque no vos vamos a tenés, comparar la mentalidad de los alemanes, no estoy hablando de los nazis, no vamos a comparar la mentalidad del imperio de los prusianos, claro, que claro, era como la Esparta de Europa. Era una es cultura bélica, inclusive dura, desarrollaron dura, la pura y desarrollaron la mentalidad que los oficiales tomaran decisiones de emergencia, no esperar que el mando central te indicara qué había que hacer, sino busque acción, busque esto, como, pero bajo ciertos parámetros ya, digamos, adoptados de visión de mundo, pero tenían la capacidad de poder hacer cambios a último momento urgentes. sí, sí, Y sí, eso en la sí, Primera Guerra Mundial lo demostraron y parte de la Segunda Guerra Mundial también. Ya tenían sí, una sí, o sea, doctrina militar. compara, imagina esto, compara la sociedad prusiana de la época de ese imperio, ¿verdad? Y después, bueno, anterior, el Sacro Imperio Germánico, en fin, con la sociedad hoy, con los jóvenes de esos países hoy, Diego. O sea, ¿vos crees que esos jóvenes van a ir a luchar y a morir por su No, patria? estamos de acuerdo que hay que darle la razón en algo a Europa. Nos están queriendo meter en una guerra que ni siquiera la entendemos, no es parte de nosotros. Bueno, muchas guerras fueron así, tenías que ir, nada más. Pero en una población civil ¿y qué ganamos nosotros? Claro, ¿Qué es el asunto de esto? es que Pero está dispararse en el pie. la otra contraparte que es wokista, que obviamente no va a quererse meterse en una guerra. Ah, pero sí la tiza, sí la Pero sí promueve, la está provocando, claro, sí la claro. está desarrollando. Claro, claro, porque hay que luchar contra, ¿verdad? Contra el tirano, contra los tiranos que están contra los derechos humanos. Otra cosa, están metiendo población inmigrante que estaba a crecer, va a ser superior a a la europea autóctona, que van a tener otra mentalidad. Sí, sí, sí. Y otra Entonces, cultura. O sea, un reemplazo también cultural, correcto. ideológico. Problemas Sí, de natalidad tremendos. Entonces, yo, Europa yo sí no se ve veo el daño. En solución, no Europa lo se veo. ve más claro el daño. En Estados Unidos no, todavía tiene la capacidad de recuperación y ser una superpotencia fuerte. Ahora, Trump está corriendo para que sea antes de que esté, antes de que él se muera, que esté, mientras esté vivo, lograr ver ese sueño, tiene que correr. Porque ¿a quién se lo va a dar? ¿A su hijo como una monarquía o va a ser presidente por 8 años más? ¿Va a doblegar lo que sea? No sabemos qué va a suceder, pero va por esa tendencia de autoritaria, va por esa tendencia de reducir los poderes federales, hacerlo más centralista. No es que lo va a lograr, pero sí reducirlos. Y los estados que sean progresistas, retorcerlos a que sean realmente ¿no? republicanos. Te voy a decir una cosa, te voy a Entonces decir una cosa. ya te digo, entonces estamos viendo que Estados Unidos en un momento está tratando de emerger para seguir siendo esa potencia, mientras que China, el gran temor de los norteamericanos, y creo que de todos también de alguna forma hay que verlo, es que China puede no convertirse en una potencia, ya es una potencia, pero sigue siendo cooperación sur-sur, sigue siendo un sur global, se quiere Sí, sí, sentir pobre, pero soy rico a la vez, es algo extraño. Pero China está en la capacidad de convertirse en la superpotencia de potencias que nadie la va a parar ni Estados Unidos. sí, sí, sí. Vamos a ver. Con el tema de Estados Unidos, yo digo que esa sociedad es irreconciliable, ¿verdad? Para mí, de verdad que es muy difícil que haya una solución a ese problema de la polarización tan profunda que ya existe en la sociedad, porque ya es como que si fueran países distintos dentro del mismo país, por sus posturas, por sus creencias, en fin. En el tema de Trump, yo creo que los hechos me han confirmado que el intento de Trump de buscar esto que vos decís, para mí terminó siendo algo meramente discursivo, una estrategia de marketing político. Y te voy a decir por qué. Porque Trump, detrás de todas estas cosas que ha hecho, siempre ha estado
amasando más cantidad de dinero para sus cuentas y sus empresas. Entonces, Trump es en el fondo, ¿verdad? En el fondo, un vivillo, digo yo, como decimos nosotros, ¿verdad? Es un vivillo y utiliza el discurso de la lucha cultural y todo esto, pero si vos te pones a ver en su propio gabinete, no hay coherencia de nada, absolutamente nada. Entonces, para mí es ya hoy una estrategia. Pero ahí sí te detengo en algo. Le ha recortado el grifo. Sí, totalmente, porque hay que demostrar cierto tipo de coherencia para por detrás seguir Y ese haciendo lo mismo. grifo realmente lo ha notado hasta la ONU. Y ese grifo hasta lo ha resentido Europa. Y, Sí, y la USAID ya se dio cuenta que inclusive hasta apoyaba a Ucrania, o sea, en muchas cosas. totalmente. Y ahí ha salido, digamos, ganando el mundo multipolar. Pero para mí eso ha sido por default, no por objetivo. Porque si te pones a ver la arremetida de Estados Unidos contra la institucionalidad internacional, no tiene nada que ver, por ejemplo, con las propuestas chinas de gobernanza global que lo que plantean es mejorar y depurar esa institucionalidad para que funcione. Que ahí entonces ya es una intención diferente. Es que en el caso de Donald Trump o Estados Unidos hoy, en eso están actuando. Vamos a ver, ¿quiénes en el siglo pasado actuaron de esa manera? De buscar volarse todo eso y respetar el derecho internacional de todo eso. Yo solo conozco un caso en la historia del siglo pasado, ¿verdad? Y no necesariamente era la URSS, ni era China, ni era Estados Unidos en ese momento. En los 40 eran los nazis, ¿verdad? Que todo les valía. O sea, entonces, detrás de eso, una cosa es cambiar o reformar la institucionalidad para mejorarla, que es donde coincide también China, por ejemplo, con el tema de la USAID, sí, financiaban golpes de Estado, financiaban primaveras, financiaban estas cosas de injerencia, y en eso están de acuerdo los que tienen los ojos abiertos y críticos, pero el objetivo de cerrarla no es ese, que pensarían los chinos o que pensarían los otros, ¿verdad? Para evitar que eso siga pasando. Bueno, también hay que Otro tipo ver de que ese objetivo. cierre es por la fuga de dinero que Estados Unidos necesita para recuperarse lo interno. Es que cuando es que Entonces no, no hay es que ver algo claro. automático. Hay algo que hay que reconocerle a Trump, es que está buscando recuperar a Estados Unidos como una nueva potencia mundial, tanto militar, aunque la vio fea en Irán, pero tanto militar, económico. eh, es decir, hay que entender algo, y, este es el y aquí entra el juego chino. Kissinger abrió las puertas a China para que se convirtiera en una superpotencia que no sabrían que no le iban a controlar. Entonces, después de ser ese boom, después de los años 60, de esa producción de carros norteamericanos, Michigan, lo que sea, la industria del norte, el sentir el orgullo norteamericano, por ejemplo, que este vehículo fuera norteamericano era un orgullo nacional para ellos, era un orgullo. Pero vieron que, bueno, China tuvo una inteligencia. China sabía que por ese camino que iba, con un millón con 1.000 millones de habitantes en ese momento, o 800, no la iban a dar. Rusia se quedó atrasado. Lo hicieron tardísimo, tan tarde que se los desplomó el cuento. Le metieron el consenso de Washington. Pero China tuvo una visión, "Mm, aquí tenemos que hacer cambios porque esto nos va a llevar mal". Entonces Estados Unidos trasladó todas sus empresas a China para que China le produzca en serie con mayor capacidad, con mejores precios, mano de obra más barata, con la, obviamente había de todas calidades, pero lo que Estados Unidos pedía con alta calidad, lo desarrolló con alta calidad. Entonces se convirtió Estados Unidos, en vez de ser esa industria de desarrollo, de producción, a ser como un sistema vago, un De sistema consumo, consumo. más financiero, más de consumo, Pues. y se los dio a los chinos la producción. 40 años después saben que más bien los está matando. Pero ese no era el Y eso es objetivo lo de que Trump Kissinger. está haciendo con todo este revuelco de Europa, con todo este revuelco de Irán, con todo este revuelco contra China, y que se vayan las plantas para Europa. Inclusive, cuidado, las zonas francas costarricenses se van para allá porque se están reduciendo, está haciendo que sea más atractivo que se vayan para allá, Y Estados más Unidos, para tecnológico. volverlo a ser productivo. No importa que por un momento el precio del dólar esté alto, no importa, pero estoy generando una inflación para mayor desarrollo. Eso es algo valioso de Trump, que está, digamos, como nacionalista norteamericanos, yo haría lo mismo.
Pero el problema de Trump es que creyó que podía hacerlo. Creyó que podía ganarle a Irán y creyó que puede doblegar tan fácilmente a China. Sí, Porque ¿no? puede meter un arancel de 300% que a China no le importa. Aquí Sí. seguimos vendiendo. Es que sí, por eso te digo, él creyó que podía hacerlo, pero desconoció la realidad política y geopolítica de estos tiempos. Si China fuera un país cualquiera y le mete un arancel del 20% y lo mató. Bueno, Pero entonces como aquí, decís vos, aquí entro a, no es una crítica de tu libro, pero creo que en tu libro falta algo, porque le ves muchas bendiciones a China, pero yo le veo también muchos temores, muy bien, porque es cierto, te rescato la parte que ahorita vamos a centrarle, que Costa Rica tiene que saber jugar con esas cosas, no ser ideológicos o muy débiles o muy lames como sí, solo a sí, esta línea. sí, 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 Porque ya hay mucho empresario que está ligado con China y no porque no quiera los productos norteamericanos. Es que China me está generando una calidad tan alta en algunas industrias, algunas situaciones o negocios o proyectos que Estados Unidos no lo está brindando. Más ahora en ese cierre norteamericano de financiamiento, porque se está Estados Unidos rehaciéndose económicamente y China está aportando infraestructura, está aportando muchas cosas como Chancay en Perú, como Manzanillo en México, los puertos. Es decir, China ha reactivado el Pacífico directamente de China con América. Ya barcos se ve, es que antes era como que había, es no que, había nada. digamos, hay algo muy interesante. Vamos a ver, China entiende que su modelo de desarrollo necesita del mundo, pero también entiende que el mundo necesita de China en ese camino. Entonces, Porque se siente en el centro del mundo. claro, pues eso significa China. El concepto China significa país del centro, ¿verdad? Eso significa Es la decir, palabra China. ellos sí tienen una expansión. Ellos no son tan, ellos sí tienen una forma de cómo eso. Es decir, no importa si eres gato, perro, jirafa, pero tienes que estar a mi centro. Vamos a ver, el concepto de Tianxia, que yo lo explico en el libro, el concepto de Tianxia explica eso. Tianxia significa todo bajo el cielo. Y todo bajo el cielo tiene que representar el orden celestial. Y el orden celestial es armonía. Entonces, el concepto político de China no es como el de Occidente, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre y la política es la guerra. Para el entendimiento chino, la política es el arte de evitar el conflicto. Y para evitar ese conflicto, yo voy a crear un sistema basado en el comercio, no en la imposición, ni en la ideología, ni en las creencias, sino basado en el comercio, que sea tan fuerte que beneficie a todos y que todos decidan ser parte de él, no a la fuerza, sino por los beneficios que van a obtener. Y eso eventualmente evitará el conflicto. Entonces, así lo piensan. O sea, esa es la filosofía, la estructura, la filosofía del pensamiento político chino, ¿verdad? Entonces, como ellos saben que su desarrollo necesita del mundo, por su tamaño, por todo lo que tienen planeado, saben que el mundo también va a necesitar de China. Entonces, toda la red de infraestructura global que está financiando y ha financiado China tiene que ver con la interconexión de los puntos estratégicos de comercio mundial, porque por ahí va a transitar su comercio, van a transitar materias primas y va a transitar todo lo que tenga que ver con el intercambio global que los va a beneficiar a ellos, pero también va a beneficiar al mundo. Por ejemplo, en una de las clases que tuve allá en China, me explicaba un profesor que China estaba financiando ciertos proyectos verdes, ¿verdad? Para el medio ambiente en algunos países del mundo. Y yo les decía, pero es pura cooperación no reembolsable, o sea, ustedes no les están pidiendo nada, no les dice, no, y estamos gastando millones en eso. Pero, ¿cuál es la mentalidad? Que si nosotros estamos ayudando al clima y el ambiente de aquel país, al mismo tiempo estamos ayudando al clima y el ambiente de nosotros y del mundo, porque no existen tres mundos, ¿verdad? No existen tres mundos, es solo uno. Entonces, si mejora el clima y mejora el ambiente en África o en Europa o en Estados Unidos, también al mismo tiempo va a mejorar a nivel global. Y si yo quiero seguir creciendo, y si yo necesito de más recursos y necesito más de eso, también necesito que todos estén bien, porque si yo produzco y solo yo me beneficio, ¿a quién le vendo? Si yo no mejoro el clima en China, en África, en la India o en América Latina, se va para el carajo todo y se va también para el carajo los planes que yo tengo.
¿Me explico? Entonces es una interdependencia. Y en el marco de eso ellos financian y hacen un montón de cosas que a veces uno no entendería, porque efectivamente no hay almuerzo gratis, eso sí es cierto, pero también dentro de la filosofía de ellos está esa lógica del munus, ¿verdad? El concepto de munus que implica ese don de dar también, porque la vida es eso, y eso es parte de la filosofía de ellos. Ellos también dan porque saben que si dan y se mejora el clima en Beijing, se va a mejorar también en Corea, se va a mejorar también en Japón, se va a mejorar en todo el mundo. Pero no tienen ese chip individualista e hiperliberal que tenemos nosotros. Y eso es lo que impide que a veces comprendamos bien o queramos desarrollar ciertas teorías ahí medias conspirativas sobre el tema China, pero es porque no conocemos su filosofía. Bueno, Y pero eso no quiere decir que ellos no tengan intereses y todo eso, no hay que ser ingenuos, tampoco soy tonto, pero también hay que hacer el esfuerzo de comprender el pensamiento chino desde cómo lo piensan los chinos. sí, o sea, nosotros nunca vamos a entender a los chinos porque tienen otra forma de estructura mental. Estamos de acuerdo. Es que hay que entender eso, son otra civilización. Y aquí voy al peligro que no, nosotros no, o sea, podemos entender a los norteamericanos, su doctrina Monroe, Donroe, como quieras llamarlo, su visión anglosajona, su visión de raza pura, el que critiquen a España por haberse mezclado, a los españoles haberse mezclados con indios, que nos atrasamos 300 años por la mezcla, mientras que ellos no quieren, ellos nos vieron mal. Yo puedo entender muy bien, pero entender a un chino, se te puede ir una vida entera Uh -huh. tratando de descifrarlo. Porque son otra civilización, no son europeos, nosotros somos Roma, como un hispano de Costa Rica, como un hispano en España, como inclusive un francés, un franco Sí, o un norteamericano, somos Roma de alguna manera y nos entendemos de alguna manera. Podemos intuir y dar el paso hacia adelante de lo que ellos buscan si me van a hacer algún daño. Pero entre un chino, no. Solo tenemos referencias históricas de lo que han hecho en el pasado, pero no entenderlos. exactamente, exactamente. Entonces, aquí viene un peligro grande. Bueno, antes de eso, como marketing de ellos, el Heartland ya maneja China. Llámese Rusia, llámese China, manejan el África. Pero aquí viene el mayor peligro. La única referencia que tenemos cuando han sido salvajes de alguna manera o han tenido que repeler a los hunos es que los hunos salieron huyendo. Al salir huyendo, desplazaron a los germanos. Y los germanos llegaron hasta invadir a los límites del imperio y tarde tuvieron que meterse de nosotros. Y para formar una nueva Europa. Pero sí cayó la Roma occidental. Pero se revitalizó con visigodos, con ostrogodos, con lombardos, vándalos. Se revitalizó los suevos, se revitalizó en un nuevo cristianismo que inclusive 1492 los reyes católicos decían, eso es volver a ser el imperio visigodo, volver a ser Roma de nuevamente. ¿A qué voy con esto? Un desplazamiento de chinos, por la razón que sea, si es por una guerra, si en la guerra de Corea enviaron a 1 millón de voluntarios a pie cruzando el río Yalo, ¿por qué no pueden llegar 3 millones de chinos a Europa? Nadie Por los eso, controla, nadie los controla. por eso hay que llevarse De bien con mil ellos. cuatrocientos millones de habitantes en este momento tienen un poder poblacional para hacer un ejército de reserva como sea y mandarlos por todo el mundo como misioneros de guerra y se acabó el mundo y se hace chino todo el mundo. Si provocamos a China. Exactamente, exactamente. O sucede una catástrofe por A o por B que haya desplazamientos. O una hambruna, provocado o no. O sea, porque en este momento, aunque ya China tiene una debilidad muy grande, en este momento tienen que tener hasta 3 hijos. Ya están permitiendo 3 hijos. Sí, sí, claro, claro. Porque La ya pirámide uno, demográfica está decreciendo. exactamente. Entonces ya sabe Estados Unidos que mientras que Estados Unidos sabe que su natalidad dentro de 70 años va a ser superior,
pero en este momento no. Pero sí tienen una buena natalidad. Y si sigue unido, ¿verdad? Estamos partiendo del hecho que Estados Unidos sigue haciendo lo que es. Si Trump recupera el levantamiento de natalidad, quitando ideas wokeistas, etcétera, hacer un modelo en que las familias se desarrollen familias, que las mujeres quieran tener hijos, etcétera. En cambio, China, al estar en uno, prácticamente es una natalidad casi en uno, en 80 años van a caer a 300 millones. En 80 años. Más fáciles de invadir, más fáciles de destruir. Acuérdese que únicamente para poder destruir a China, tiene que unirse todo el planeta. Entonces Trump está haciendo todo lo posible de cómo amarrar a todos y amarrar a nosotros los hispanos para irnos en su escudo de las Américas para ver si al tarde o temprano nos toca ir allá. Ahora bien, ¿los hispanos nos interesa eso? No. Pero en una situación en la cual se veía Roma, la raza blanca, como quieran verlo, la raza hispana, se veía en una situación así, porque no sabemos cómo los van a tratar. Solo sabemos que los unos, que no eran chinos, pero son túrquicos, mongólicos, que estuvieron en contacto con esas épocas, mataron a 40 millones en las zonas eslavas. No digo que los chinos vayan a hacer, pero no conocemos su estilo, no sabemos qué hacen en una guerra. Tienen un ejército poderoso, hacen unas manifestaciones increíbles, robotizados, estructurados, prácticamente alineados, una perfección, pero nunca han combatido, no sabemos cómo combaten. Mira, ahí es donde entra lo que yo llamo la filosofía de la sabiduría popular, porque hay un refrán muy famoso aquí en Costa Rica que dice: si el perro está echado, ¿para qué lo va a patear? O como dijo Napoleón, que era un gigante dormido. Bueno, vayan a sumar la frase. Sí, ahora, exacto. Es más, Mao Zedong, Deng Xiaoping, no era de tenerles miedo, porque eran China hacia adentro. Siempre China ha sido hacia adentro. Solo en una época, en el siglo XV, vieron hacia afuera. Pero bueno, Deng Xiaoping sí miraba más hacia afuera. El único que realmente ha mirado hacia afuera es Xi Jinping. Se ha enfocado en eso, sí. Un liderazgo global. Exacto, las rutas de la seda. Entonces, esa ruta de la seda, ¿qué está pasando con esa ruta de la seda? El centro del mundo está jalando que todo el mundo vaya al centro del mundo, en el que este lapicero sea hecho en China. Porque no puede ser hecho en Costa Rica, porque saldría carísimo, porque sale más barato traer cualquier cantidad con respecto a uno. Aquí. Eso es lo que han sabido aprovechar del capitalismo, digamos. No es culpa de ellos, son las condiciones históricas objetivas, digamos. En términos marxistas han sabido utilizar eso, saben que han estado en una posición de desventaja histórica en el plano, digamos, marxista de las relaciones internacionales, y han sabido sacar provecho. Bueno, se dieron cuenta que producir, o sea, vamos a ver, China ha ido por etapas. China ha entendido el capitalismo como una herramienta para alcanzar un objetivo socialista. Entonces, ellos sabían, desde Deng Xiaoping, de la reforma y la apertura, por eso sí, afirmo contundentemente que Deng Xiaoping ya pensaba hacia afuera, con la reforma y la apertura, ellos empezaron a entender que si querían alcanzar ciertos objetivos de desarrollo, tenían que pasar sí o sí por esa fase capitalista. Entonces, la primera parte, que fue esa parte, digamos, preindustrial y más industrial, ya hoy China la dejó de lado. Entonces, China hoy ya está en la era más postindustrial. Entonces, oye, estamos hablando que en este momento no nos estamos dando cuenta, pero es como la cuarta revolución industrial y es la tecnológica ya. Sí, exacto. Entonces, mira, la época de las maquilas en China, ¿verdad? Y los chinos empezaron, estamos con gente aquí que apenas es campesina, que si acaso anda descalza en la calle, no tiene herramientas para producir, ¿verdad? Cosas de valor agregado. Entonces, bueno, ¿qué los podemos poner a hacer en esta primera fase? Y eso es lo rico de estudiar en los planes quinquenales chinos y en los planes de desarrollo a largo plazo. Bueno, las características objetivas de la sociedad es una sociedad agraria preindustrial, en la pobreza.
Con esa gente yo no puedo pensar en una industria de alto nivel ni alta calidad. Entonces, la primera fase en ese proceso de industrialización es lo mínimo, pero hay que industrializar y hay que dar trabajo a la gente para que produzca, genere riqueza y empezar a transformar la realidad. Entonces, la maquila y todo esto, claro, salarios bajos, explotación, esas condiciones capitalistas, pero eso es una parte del proceso, no es el fin al que quieren llegar. Y así han ido, ¿verdad? Conforme dieron ese primer paso, también invirtieron en la salud e invirtieron en la educación. Y entonces la próxima generación de chinos que venían ya tenían la posibilidad de ir a una escuela de calidad, un colegio de calidad y estudiar y prepararse técnicamente mayor, y eso a su vez les permitía dejar de lado ya una etapa meramente de maquila, de manufactura, y pasar a una época más industrial donde ya podían utilizar más máquinas, tener una visión más técnica, y eso les permitió dar otro salto hasta el día de hoy, donde ya tienen de las mejores universidades del planeta, formación de primer nivel, y una economía de la IA, como decís vos, de la cuarta revolución industrial, donde ya no necesitan de esa maquila y donde ya muchísima de esa gente tiene el suficiente nivel técnico y la capacidad tecnológica, profesional, intelectual para desarrollar caminos solos. Pero eso no se construyó de la noche a la mañana, eso fue un proceso, ¿verdad? Muy marcado, muy objetivo. Hoy, ¿qué está haciendo China? Muchísima de la manufactura de la que ellos ya no necesitan, porque ya han reemplazado eso por nuevas tecnologías, por eso la era postindustrial allá, la están pasando a África. Porque ahora resulta que es más barato producir todas estas vainas así en África, ¿verdad? Y no en China, porque ya para China no es negocio, o sea, ya China no compite en ese mundo. Entonces lo está pasando a África y además le está ayudando a África porque África todavía está muy atrasada en eso. Entonces, en los tiempos históricos del desarrollo chino, digamos que África está en esa parte donde apenas también necesita entrarle a este primer proceso de manufactura y demás, porque su gente tampoco está suficientemente preparada para entrarle a la era tecnológica de uno. Entonces, se están desplazando mucha de ese modelo a África. Y de paso le echan una mano a África para que vaya produciendo. Entonces, ¿qué hacen? Invierten allá en zonas francas, invierten en tecnología y les trasladan esa parte de la producción que ya para ellos no es negocio, se las trasladan a África y África también gana con eso. Sí, no, estamos de acuerdo que África ha tenido un nuevo desarrollo y tiene potencial para ser como la maquila de China, estamos de acuerdo. Pero también hay que ver otra cosa, algo que que no debemos ser ingenuos. China no olvida lo que hicieron los ingleses en el siglo pasado. China no olvida lo que también hicieron en 1900 en la guerra de los Boxers, que más de 8 naciones, hasta casi no sé si 11, pero fueron, que yo recuerde, tal vez 8 o 11 naciones. El mundo entero, inclusive Estados Unidos, participó para destruir a la China. 10 años después cae el imperio chino, o sea, el emperador. Para meter... La dinastía. Exacto, para meter el capitalismo. De ahí se derivó entre el marxismo y el capitalismo, que ganaron los comunistas. Y algo en tu libro que me gustó muchísimo es que dejaras claro que Taiwán es chino, porque desde 1445, por protocolos del 45 en la guerra, que ni siquiera el gobierno comunista estaba en el poder, eso claro, estaba en el 49, claro. Taiwán es chino. Pero como se van a refugiar ahí, hay que separarlos. Sí. No, eso es absurdo. Mira, eso es ridículo, por ejemplo, que un país como Costa Rica esté repensando ese tipo de cosas tan básicas, ¿verdad? Eso deja de decir muchísimo de esta clase política. De hecho, creo que hay que recelar algo. Tal vez con los chinos, con nosotros los hispanos no, tal vez tengan una diferente visión de mundo, porque ellos no entienden, digamos, la visión de cómo es un latino. No, ellos aprenden, pero, y los ven raros, tal vez. Pero históricamente ellos tal vez sí recuerdan o tienen esa sensación de que como imperio español e imperio chino tuvieron negocios, nunca guerras. Claro. En cambio, con Inglaterra, con Estados Unidos, con los franceses y con los rusos, hasta con los rusos, la guerra de los Boxers. Y acuérdese que Rusia tuvo territorios en China también, que hoy en China más bien el problema de la frontera de la Siberia, en el sur de la Siberia, el problema es que se le están metiendo chinos en territorio ruso y puede haber una zona de conflicto. Sí, claro. Eso no se habla mucho,
Pero también hay que ver que está en disputa los territorios del Asia Central, o sea, los Balcanes del Asia Central, Tayikistán, Turkmenistán, bueno, las zonas que van cercanos a Afganistán, porque Afganistán casi se convierte en otra federación rusa, Ese es el Dreamland, geopolíticamente hablando, eso es el Dreamland, por eso es tan estratégico y en disputa, que ¿verdad? ahora Es entre China y lo que Rusia rondea están, el Heartland. correcto. En este momento hay buenos acuerdos, pero eso fue ruso. Y China alguna vez los tuvo. Pero eso fue ruso por muchos, por más de 100 más, desde casi 300 años, o sea, no sé, 200 años dependiendo. Es decir, hay una guerra que se va a generar en algún momento. Lo que tiene la cooperación de Shanghái interesante es que han hecho que todos los de Afganistán, el terrorismo, todas esas ideas, esté controladito. Que haya dinero para controlar eso. Que haya trabajos para Es controlar eso. producto de Occidente, ¿verdad? Anglosajón. Globalización y las ideas de Arabia y todo eso, y de Pakistán y Afganistán, no era perfecto. Pero el creador de ese problema fueron los ingleses, al final de cuentas. Correcto. Lo que hay que entender esto es que en este momento el Asia Central está en un periodo de disputa en silencio. Lo que sí le conviene a los dos es que China, como que a Rusia le ha servido, aparentemente ha entendido algo. Contra China solo yo nunca voy a ganar. Me va a destruir. El problema es que me va a destruir, aunque no haga nada, haga o no haga. Pero China y Rusia tienen esto, que saben que dominando el Heartland, controlan todo. Ujú. Y que teniendo a Irán, utilizar a Irán como su frontera es extraordinario, porque vea que los dos no han participado directamente, pero los dos han apoyado a Irán de tal manera que Irán es impenetrable. Además de Claro. su geografía es impenetrable por misilería, Además, es una civilización milenaria. porque son civilizaciones, hay que Claro, entender, son claro, civilizaciones, eso no se lo brinca a nadie. hasta incompatibles con nosotros. Claro. Los rusos son los más compatibles a nosotros porque también son europeos, pero su visión es eurasiática. Y los mandamos a manos de China. Que Rusia se quiso y se entendió en algún momento como parte de Europa, pero ahora con el problema de Ucrania, entonces Occidente lo mandó a los brazos de China, o sea, Occidente se sigue disparando en el pie. Vea, si podemos hablar de la doctrina Monroe no nació simplemente por Inglaterra, no nació por Inglaterra, porque ya Inglaterra tenía Belice y se fue abriendo en Mosquitia, son los verdaderos dueños de Estados Unidos, porque realmente no norteamericanos son, o no son británicos, son irlandeses o son alemanes. Luego vinieron los italianos y vinieron otros, polacos, todos rusos, pero Ahora es Israel. Parece que Israel es bueno, el verdadero presidente. eso es un tema largo para otra, pero sí, claro, hay que ver que también la migración, sí, correcto, pero entenderse, entender este punto claro, la doctrina Moro no nació por Inglaterra, por España, sí, claro que sí, porque no permitió que el Imperio Español volviera a tomar territorios que realmente le corresponden, es la herencia. Por los franceses que rescataron al rey Felipe, el rey, em, el rey de, el hijo de Carlos IV, bueno, el rey el rey que realmente recupera la monarquía cuando cae Napoleón. Luego le hacen un golpe, los masones, Rafael de Riego en 1820. Pero los 100.000 hijos de San Luis, en 1823, que son los de Luis XVIII, entran de nuevo en territorio español, invaden de nuevo España, pero para volver a poner al rey. Estados Unidos les dice, Francia se está levantando. Los austriacos no se están metiendo, pero quien hizo la Santa Alianza fue Rusia, hasta que muere en 1825 el zar Alejandro I. Pero estaba Alaska como territorio ruso en América Sí, sí, sí. y tenía un fuerte comercial en California, que es español. Los británicos los norteamericanos hicieron la doctrina Monroe tanto por Rusia, que fue uno de los ganadores contra Napoleón, porque realmente el ejército ruso llegó hasta París.
Acuérdense que invadieron con 500.000, entre polacos, austriacos, un montón de europeos se fueron hacia Moscú y solo 30.000 regresaron a Francia y Alejandro I no perdió el tiempo y fue hasta París. Se fue la batalla de París. Entonces hay que ver que la Santa Alianza, aunque fueran ortodoxos, la Santa Alianza con católicos y ortodoxos era el gran temor de Estados Unidos de que al dividirse, Inglaterra nos divide, nos engaña. Estados Unidos entra en el juego también. Pero empieza en este juego que la doctrina Monroe la utiliza hasta los años 40 realmente. Pero ya tenía la doctrina Monroe de 1823, de diciembre de 1823, que ninguna potencia se iba a meter aquí. ¿Y qué está pasando hoy en día? China se está metiendo en el terreno de la doctrina Monroe. Por eso, ahora, ya Estados Unidos quedó claro, ya perdí la guerra con Irán y ya se formó y ya más bien he fortalecido un Heartland en vez de debilitarlo. Ahora necesito crear el escudo de las Américas para hacer un bloque continental que pueda enfrentarse a ese bloque. No sé cómo van a ser las cuotas de ejército, si vamos a hacernos un ejército otra vez, pero que tengamos una Pero, participación de ejército, hacer un ejército continental. Pero ¿a quién está imitando Estados Unidos? Está imitando el sistema español que había, porque éramos un ejército continental, con criollos, con negros, con indígenas, era nuestro ejército continental y algunos peninsulares, pero la mayoría eran los criollos peninsulares, criollos, indios y negros. Entonces, a formalizar un escudo de las Américas, ahorita es por seguridad, narcotráfico, pero la idea es formalizar ese bloque, pero eso sí, no somos confederados, vamos a ser las colonias de ellos. Las decisiones no eh, vienen por nosotros, vienen por ellos. Pero el asunto es defender el bloque continental, en lo económico, cerrarse de China, pero que haya algo militar que también cierre ese bloque contra China. Porque se está metiendo en el camino de la doctrina Monroe. La ruta de la seda, ya sea ártica, ya sea marítima o sea terrestre, sí está tocando a América Latina como parte de la ruta de la seda. Entonces hay un choque. Entonces, no podemos ser tan ingenuos, que no podemos ser tan abiertos a decir que con China debemos hacer todo, porque no, tenemos una contraparte que está enrolando vez más ese camino. ¿Por qué? Porque no somos imperio. Estamos divididos en más de 20 países. por eso tampoco creo que ese famoso escudo de las Américas funcione. Yo lo veo más como una declaratoria discursiva también que Más como contra el algo narcotráfico, más con esto. tiene una intencionalidad geopolítica clara, como vos decís, pero es una declaración de ideas, de No, pero no discursos. solamente eso, sí tiene la parte real, la parte energética, así como así le despedazó bastante Irán la parte energética, pero despedazó a los árabes en la parte energética, que los ha replanteado y que ahora Estados Unidos tiene más reservas que nunca, pero no tiene la capacidad de producción, pero sí tiene una capacidad de reservas infinita, por así decirlo, porque ya tiene el control de Venezuela, Se ya apoderó el de de Venezuela. Colombia, va a tener el de México y sobre todo el de Cuba. Porque aunque sea insignificante Cuba en el aspecto energético, tiene petróleo, solo que Sí, no produce por su capacidad, no produce mucho, solo 40.000 barriles diarios de petróleo, cuando necesita 110.000 barriles de petróleo para poder sostenerse. el tema Cuba también creo que es de discusión aparte. No creo que sea tan fácil para ellos eso, porque también detrás, ¿verdad? Como pivote geopolítico es Sí, estratégico. obviamente no lo van a anexar Estados Unidos, no lo van a anexar porque no, desde la doctrina Mahan decía esos territorios que no son anglos y todavía dentro de esos no son europeos, sino que tienen otras razas, no nos sirve. No es Exactamente, Hawái, no es como Hawái. Ah, es poquita exactamente. gente, es nuestra. Hágala estadounidense, debilita los que hay allá adentro. Pero además allá arriba, al Pacífico, en otras Lo latitudes, trataron de hacer en Filipinas, pero encontraron una resistencia tan fuerte que no quedó como Hawái, quedó como algo sí, intermedio. sí, sí, sí. No, no, por Porque eso es sí que hubo un yo, genocidio de más de 2 millones de filipinos y se dieron cuenta tarde que era mejor estar con España que con estar en Estados Unidos. exactamente. Porque Bueno, es que España nunca les hizo un genocidio. el imperio anglo no fue lo mismo que el imperio español. Eso es muy claro. Y la forma de conquista y de colonización son totalmente distintas. Ahora, lo que voy, y eso es tu parte que sí te voy que lo amplíes bastante. Lo que trato de decir es que
Podemos jugar con los dos. Tenemos el pragmatismo de también negociar con los Estados Unidos como una forma normal. También ellos tienen su imposición de doctrina Monroe. Hubo periodos de la Alianza para el Progreso, etcétera, y todo. Sí, pero es que hay que entender que es la potencia militar mundial más cercana y que por A o por B tengamos que hacer el ridículo un día de no convocar el TIAR, sino convocar la doctrina Monroe para que nos defiendan, porque no tenemos ejército, que me parece que sí lo debemos tener para nuestras fronteras, para crucitas, por ejemplo, muchas cosas como ese tipo de cosas, cosas básicas, no nada grandioso, no es un ejército grande, pero sí tener fuerzas de autodefensas que uno diga, la frontera es aquí, no es Ciudad Quesada, no es esta Liberia, no es en el Valle Central, sino que las fronteras son fronteras, que no nos quiten más Bocas del Toro, que no nos quiten más tierras que dimos en el Tratado de Caños Jerez, para que los nicaragüenses no molestaran más y vea cómo siguen molestando que el Guanacaste es de ellos. O sea, estamos muy vulnerables. Pero, es decir, estamos como Tucídides cuando nos cuenta de la isla de Melos, que creía que solo con el derecho el mundo los iba a ayudar. Y que, miren, necesitamos ayuda. No, por no tener ejércitos, fueron invadidos. Esas son las historias de Tucídides. Estamos pasando por esas, es como que fuéramos la isla de Melos. Pero me estoy desviando. Lo que sí trato de decir con todo esto es que algo que debemos recuperar es que en la época hispánica, si nosotros fuimos grandes con China, nos salvó de también España, y todo, España era todo, porque si la inflación nos iba a matar y el atesoramiento de metales nos iba a matar, y una inflación tenaz, lo supimos meter en China. Y nos dio dinamismo, desarrollo, la plata se movía y los grandes virreinatos crecían económicamente, desarrollaban universidades, muchas cosas, gracias a China. Porque hay que ver si China nos permite la posibilidad de ser de nuevo un imperio. Pero Estados Unidos también, hasta cierto punto, jugando con una política inteligente, con una política exterior más inteligente, que se vuelva inclusive a entender la neutralidad de los costarricenses para crear un desarrollo centroamericano, pero también que haya una política de neutralidad para que peleen por una banca fija permanente en el Consejo de Seguridad y no estén haciendo un papel desagradable. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, yo creo que a Estados Unidos de ninguna manera le interesaría, ni creo que apoye a América Latina o Hispanoamérica como un imperio, Por supuesto que no lo hará. ¿verdad? Por eso necesitamos una contraparte bipolar. Incluso podría ser tripolar ¿verdad? O de cuatro, incluyendo a la India, ¿verdad? Que ya es una potencia regional con una proyección claramente global, que es lo rico de la perspectiva multipolar, ¿verdad? En ese sentido, a mí me parece tan absurdo que alguien en Costa Rica llegara al poder y decir que hay que cortar las relaciones con Estados Unidos. Me parecería lo más absurdo del mundo. De la misma manera como llegan estas personas hoy a Costa Rica al poder a decirnos que hay que repensar las relaciones con China porque no ha dado los resultados que esperamos. Un última, Igual de absurdo. un última parte, porque ha sido sumamente rico el rato, pero para no extendernos demasiado. Pero ha sido de verdad que me ha encantado esta charla, tu libro. Ahorita rescato algo de tu libro más que sí. Tú mencionas lo de la neutralidad. Sí, 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 Eso me exacto. pareció excelente. Es Porque que, ahorita no, mira, parece que nunca existió la neutralidad, ni entienden para qué es la neutralidad. y algo que hay que entender, Diego, de este tema de la neutralidad que yo trato en mi libro, es que ser neutrales no implica no tener posición, implica tener inteligencia emocional, porque un Estado, al igual que una persona, requiere inteligencia emocional. Nuestros gobernantes tienen que tener posturas e ideologías, no hay miedo a eso, no hay ningún problema a eso, pero frente a la conducción del Estado, tiene que tener una postura madura, madura, no importa que tenga ideología, eso no es el problema, el frío no está en las cobijas. El tema es que a veces ese fanatismo nos puede cegar a no entender la realidad desde una manera más compleja y evitar que tengamos inteligencia emocional para guiar al país en unas aguas turbulentas que requieren de estrategia, de visión,
pero por supuesto de estar modulando la ruta, de estar vigilando la ruta. Entonces, la inteligencia emocional del Estado, lo que me dice es que el Estado es una persona madura, que por encima de las coyunturas geopolíticas propias del devenir del mundo, de las relaciones internacionales, debe existir, ¿verdad? Una claridad objetiva de que X, Y o Z país no va a dejar de existir, siempre va a estar ahí y siempre por más compleja que sea la coyuntura, va a desarrollarse, va a plantear una visión de mundo y va a plantearnos a nosotros también alternativas de cooperación, de relaciones diplomáticas y políticas que van a mantenerse y pueden mantenerse por encima del tiempo. Entonces, al margen de eso, no tener la madurez para comprenderlo y saber llevarnos bien en ese sentido, a mí me preocupa, Diego, porque precisamente entonces, si no lo hacemos así, no tenemos esa madurez, esa neutralidad estratégica, que es un no alineamiento activo. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que tenemos que casarnos con China y olvidarnos del resto del mundo, ni con Rusia, ni con Estados Unidos. Estoy diciendo es más bien lo contrario. No quiero que nos casemos solo con uno. Es más, no quiero que nos casemos con ninguno. Llevémonos Sí. bien con todos. Y hay un tema, hay un concepto que China y Rusia utilizan muy bien siempre en sus discursos, y es que ellos no hablan de aliados, ellos hablan de socios. Y eso no es gratis, Diego. El usar ese concepto no es gratis. Y deja muy claro que las relaciones hoy son desideologizadas, pragmáticas y de mutuo beneficio. En el momento, como es la postura rusa, que lo ha dicho el presidente Putin, en el momento en que un país, porque tenga superioridad militar, quiera imponer hegemonía en el sistema de seguridad internacional, ahí nos pierden, porque eso no se vale ni lo vamos a aceptar. Y esa es la diferencia entre Rusia, China y la postura occidental en la geopolítica. No vamos a aceptar una única hegemonía. O sea, el hecho, y es natural, como dice Putin, que existan países económicamente superiores, tecnológicamente superiores, militarmente superiores, pero eso no implica que necesariamente tenga que ser una hegemonía que se imponga al estilo occidental. Que para mí en el fondo esa es la crítica que yo decía, te decía al inicio del globalismo. Está bien la globalización, toda la interconexión, pero no me venga con el cuento de que entonces el futuro y el progreso y el desarrollo tiene que ser woke, tiene que ser de democracia liberal y tiene, me explico, es básicamente eso, ¿sí? Sí, nos De hecho, interconectamos. lo que debilita se degrada. Es decir, si como civilización escogemos eso, nos va a debilitar aún más y vamos a ser más fácilmente invadibles, más nos van a invadir, nos van a- inclusive invasión desde lo ideológico, invasión no solamente territorial, sino que también de mentes. Y Ahora, si ese fuera el interés realmente de China y de Rusia, se quedarían calladitos ante Occidente, ¿verdad? Porque como decía Sun Tzu, creo que era el que decía, si vos ves que tu enemigo está cometiendo un error, quédate callado. Pero más bien, ¿verdad? China o en el no, caso de no, yo Rusia, creo que ese fue Napoleón, ¿no? Que Napoleón más bien fue Napoleón, sí, Napoleón sí, que sí, dice, Napoleón, si ves que tu Napoleón, sí, sí, enemigo sí, Napoleón. se está Perdón, sí, equivocando, Napoleón, no lo sí, 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 corrijas, sí. algo Exacto, así. exacto. Entonces, si ese fuera la mentalidad de Irán y todos estos, no estarían limitando o no estarían criticando a Occidente por lo woke. O sea, más bien es como una cachetada que le está, o sea, ubíquense, Ahora, ubíquense. sí, ¿No? algo que creo que nos falta, solo dos puntos, pero uno voy a hacer más corto. Y le voy a dar un recuento hacia atrás. La Alemania nazi empezó a tener de muchos científicos y una sociedad con mayor IQ. Desarrolló tecnología de no se sabe cómo la sacó, cómo la hizo, solo que la hizo. Y los B-2 eran proyectiles que no se sabía cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Era una tecnología diferente. Hoy en día, la IA, que puede desarrollar una tecnología, es una máquina que no tiene alma, pero sabe cómo puede desarrollar algo. Es lo más Eh, peligroso. es más peligroso. Pero aquí voy al IQ. En 1980, el IQ promedio de los chinos no era alto. No es que no digo que fueran tontos, no, no, pero no era alto. Hoy pueden andar por 110. Bueno, es lo que te decía de la fase de los procesos del desarrollo que han seguido.
Los Espérate, norteamericanos y los hispanos andamos por 100 o por 98. Pongámosle 100. y con tendencia a crecer, porque con estos gobiernos que tenemos, O sea, póngale 90, porque en el promedio mundial anda como por 70. imagínate, eso no lo sabía. Lo que sí te puedo decir es que si los chinos llegan a tener un IQ de 130 o de 140, estamos fritos todos, porque ya seríamos esclavos de ellos. O ver una guerra de romanos contra chinos, romanos matando IQs de 140 cuando estamos en 105. Sí, no, no, y en el mejor de los casos de 140 y no robots, O y no robots. es decir, también hay que ver que toda esta guerra de la cuarta revolución industrial, eso ya es para otro tema, para otra charla, porque sí, sí se las trae, porque quien tenga mayor desarrollo intelectual puede desarrollar armas y desarrollar una política y un lenguaje y una forma de cómo envolver a otros sin invadirlo territorialmente. Exactamente. Sí, sí, claro, claro. Que en todo caso, ojo, y en el peor de los escenarios, sería una forma mucho más, para llamarlo de alguna manera, civilizada, que como lo ha hecho Occidente, a punta bombas. Correcto. Entonces, tenemos tarea los Bueno, próximos hay que años. seguir, hay que seguir, hay que Para seguir adelante. cerrar, mi estimado Mauricio Ramírez, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Hacia dónde va China eh, a ver, como política y que Costa Rica, bueno, ya has dicho algo, ¿qué debería hacer Costa Rica? Pero ¿qué debería ser el papel de Costa Rica en este momento? ¿Y qué es lo que se espera de China? O sea, si es tan interesante lo de China con su soft power, ¿qué se espera? Mira, China, precisamente ya el presidente Xi Jinping hace unos meses dijo que el objetivo que tenían hace unos años de convertirse en una sociedad modestamente acomodada, lo lograron. Y eso es un punto importante de analizar y a todas las personas que nos ven les invito a investigar un poquito. Ya China completó esa fase de ser una sociedad modestamente acomodada. Viene el siguiente paso. ¿Y cuál es ese siguiente paso? Una vía hacia un desarrollo más profundo de rescate de identidad civilizatoria profunda. China está ahorita invirtiendo mucho en reconstruir templos y todo esto que tiene que ver con la espiritualidad y la raíz profunda del ser chino, el ser ahí geopolítico chino, ¿verdad? Y entonces lo que veremos es una China mucho más cimentada, no solamente en su poder económico y militar, sino también civilizacional. Porque eso es lo que les va a permitir dar el siguiente paso al desarrollo, ¿verdad? Que es lo que tienen pensado y lo tienen en sus planes quinquenales, que tiene que ver con mantener ese nivel de vida modestamente acomodado que ellos llaman. Entonces, veremos un fortalecimiento probablemente, un fortalecimiento del liderazgo global de China a través de las iniciativas siguientes. La iniciativa del desarrollo global que presentaron en 2021 y que respondió al problema gravísimo de la pandemia y la desaceleración económica de eso. A la iniciativa de seguridad global que publicaron y presentaron al mundo en el año 2022, producto de la crisis en Ucrania. En 2023, la iniciativa de la civilización global, que yo la menciono en mi libro también, ¿verdad? Producto de este choque civilizacional que estamos enfrentando y que se está viendo en términos ideológicos de una manera incorrecta y que puede generar problemas. Entonces, el tema del diálogo de las civilizaciones, como dice Xi Jinping, para que florezca el jardín de las civilizaciones y no se imponga una cultura sobre otra, sino que se respete, y eso es un dardo al wokismo liberal occidental. Y ahora, este año, el año pasado, que propone la iniciativa de gobernanza global. Una iniciativa que termina conformando esas 4 propuestas internacionales que plantean la visión de China sobre el mundo, las instituciones globales
y la forma en la que pueda construirse esa gobernanza global de una manera más equitativa y sin hegemonismos. Entonces, ¿qué veremos? Ya es una China modestamente acomodada que seguirá el desarrollo postindustrial enfocado en la tecnología de alto nivel, se mantendrá en eso para alcanzar mejores condiciones de vida de su pueblo. Y en el plano global veremos una China liderando propuestas que no destruyen o no buscan destruir, ¿verdad? Como el caso ahorita que vemos que quieren ir contra la Corte Penal Internacional, que quieren desmantelar la ONU y todo esto, sino que plantean reformularlas, lo cual demuestra una intención en el lenguaje de la diplomacia mundial muy distinto. Porque una cosa es criticar para destruir con otros intereses, para que no me fiscalicen, para que no me impongan cosas que tal vez a mí no me interesan, pero que quizás son necesarias. Y otra cosa es criticar para proponer una gobernanza donde nos sentemos la mayoría y se me reconozca a mí. Con esto termino esa parte. Necesitamos un Yalta 2.0. ¿Ok? Porque ya el Yalta, que marcó las reglas del juego desde 1945, se acabó. Y en ese Yalta 2.0 estamos dispuestos a que las instituciones se mantengan, las fortalezcamos, las financiemos, pero que la visión sea otro camino, que no sea el camino del desarrollo al estilo occidental, sino que cada pueblo tenga su propio tiempo y su propio camino al desarrollo. Por eso son las relaciones desideologizadas, de cooperación de mutuo beneficio, yo gano, usted gana, pero también de respeto civilizacional, porque es lo que nos va a permitir de alguna manera poner esa frontera para que no me imponga un modelo. Los chinos dicen cada pie tiene un zapato. Yo no puedo ponerle a Diego el zapato de Mauricio porque tal vez Diego calza 45 y Mauricio 40. Entonces no va a funcionar. Y eso es lo mismo con los modelos de desarrollo. Y en el caso de Costa Rica, y con esto cierro, en el caso de Costa Rica, lo que debería de pensar es valorar con madurez el provecho que puede sacarle a esas buenas relaciones. No interesarle los problemas geopolíticos de terceros en los cuales nosotros no tenemos vela en ese entierro, o sea, no tenemos que meternos en eso, pero sí podemos con respeto y dignidad ofrecer buenas condiciones a todos para que nos beneficien a nosotros. Pero aquí le agrego otro punto, y ojo esto, el hecho de tener buenas relaciones con Estados Unidos y con China al mismo tiempo, eso es un paso, Diego. Pero lo más importante de esto es que nuestra clase política, nuestros políticos sepan distribuir esos beneficios al pueblo. Porque nada hacemos teniendo buenas relaciones con China si lo que sentamos es una economía como la bananera, ¿verdad? Un enclave donde solo se van a beneficiar unos ciertos empresarios y empresas chinas. ¿Y el pueblo? Ahí sí estaríamos cambiando un amo por otro. Pero eso no le corresponde ni a China ni a Estados Unidos. Ya eso es un tema de política interna nuestra, ¿verdad? Y eso no lo estamos valorando. Aquí nada más estamos viendo, no, es que China es malo y Estados Unidos es bueno y todo bien. Y así, ok, traigan a China, no importa, traigan a Estados Unidos, hacemos zonas francas. ¿Y quién se está beneficiando de eso? Ah, sí, el pueblo, porque genera trabajo. Sí, hay trabajo, pero explíqueme, la inversión social en infraestructura, en visión de país, en seguridad social y en educación, ¿a dónde se está viendo beneficiada? O sea, ¿cómo el pueblo costarricense se está viendo beneficiado? Porque estén invirtiendo esa riqueza que se está generando con China y Estados Unidos en el bienestar popular. A ver, porque si eso no pasa, pues entonces, ¿para qué relaciones con China o con Estados Unidos? No tiene sentido. Y esa es la diferencia entre el modelo chino y el estilo occidental. Y esa es la diferencia entre la globalización, el estilo occidental y el estilo chino. Que China la abraza, la coge, pero sí financia y sí se ve en obra pública, se ve en infraestructura, se ve en crecimiento social y en bienestar del pueblo. En Occidente no. Es una globalización para hacerme más rico yo y, como decía Zygmunt Bauman, ¿verdad? Socializar pérdidas. Ahí está la clave y ahí está la diferencia. Costa Rica, sí, tenemos relaciones con China, con Estados Unidos, sigamos, excelente, pero nada hacemos si a lo interno nosotros no sabemos distribuir el beneficio de ese modelo. Bueno, bastante válido, muy interesante, estamos de acuerdo. Dentro de un poder de soberanía política exterior, estaría interesante. A mí me queda una duda de qué pasaría si China tuviera 80 portaaviones y unas 150 fragatas bélicas. Sería otra historia. Bueno, si tuviera como Estados Unidos 800 bases militares. Sí, ahorita no sabemos cómo es.
pero su política es seductora de esta manera. Por supuesto que sí. Es la parte interesante que China, que ha envuelto a todos, por supuesto. Algo es que, Y vamos a ver, si te ofrecen realmente beneficios, de ahí, pues, o sea, si a mí me tratan bien, Diego, y me tratan con respeto, de ahí yo también, y cedo, y de acuerdo, pero si a mí me quieren decir a la fuerza, mire, haga esto, o véndame esto, y yo les digo, no, pues, un momento. Entonces, la forma importa, ¿verdad? La forma importa. Por lo menos en diplomacia y en relaciones comerciales, la forma importa. Y si a mí me tratan bien, de ahí yo trato bien, y usted gana y yo gano. Vamos para adelante. Que don es la realidad Mauricio, inmediata. don Mauricio, su libro me ha gustado, lo Muchas recomiendo, gracias. lo Muchas recomiendo. gracias. Más bien, dejo como, bueno, ya tu cierre es dónde podemos conseguir el libro, qué precio, algún contacto que se puede hacer, digamos, para que la persona que haya escuchado este programa y esté interesado, pues tenga el acceso a tu libro. ¿En qué librería puede conseguirse, por ejemplo? Mira, yo lo estoy, perdón, yo lo estoy distribuyendo personalmente, así que me pueden escribir al 8860-0886, ese es mi número, Otra vez, más despacio. 8860-0886, o a través de mi Instagram, Mauricio Ramírez Núñez, ahí me pueden encontrar y me pueden mandar un mensajito y con todo gusto. El libro tiene un costo de 7.500 colones y lo podemos enviar a cualquier parte del país. De hecho, que hoy un muchacho lo recibió en Punta Arenas, se lo envié por correo y bueno, estaba muy contento. Yo también estaba muy contento de que el libro se empiece a mover de esa manera. Para cerrar, ¿estás escribiendo otro libro sobre China? Quiero, tengo un viaje próximo a China para la Universidad de Pekín a hacer un curso intenso de un mes sobre desarrollo y gobernanza, así que podríamos esperar una segunda parte de ese libro un poco más intensa y más interesante. Bueno, cuando esté el próximo libro, igual lo leemos y hacemos una crítica bonita del libro y que también el libro también sea parte de una accesible a un nuevo entendimiento. Ojalá, mi objetivo es escribir de manera sencilla, Diego, para que muchas personas entiendan cosas complejas de forma fácil. Tu libro es pequeño, pero cargado de mucha información valiosa. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias por el espacio. Se nos fue el rato, casi 2 horas, pero bueno, riquísimo, y para seguir, hay muchos otros temas, podemos hablar sobre la realidad global, sobre la geopolítica y sobre visiones un poco herejes, pero necesarias. Don Mauricio, muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias y saludos cordiales a todos. Y al público de Paro Geopolítico, pronto estaremos con un nuevo programa. Muchas gracias.